Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 2 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. El título de este módulo es El siglo XIX, parte A, entre neoclasicismo y romanticismo. A comienzos del siglo XIX, la literatura hispanoamericana comienza a mostrar los desencuentros y asimilaciones entre la estética del neoclasicismo y las nacientes formas del romanticismo. Sucede esto en un momento en el que las letras se incluyen en el movimiento político que busca la emancipación de las colonias y el establecimiento de naciones soberanas. Por esta razón, José Miguel Oviedo considera que la literatura de este periodo es una literatura comprometida. El traslado a Bayona en 1808 del rey Fernando VII, que abdica a favor de José I Bonaparte, se traduce en las colonias en un momento fundamental de la lucha emancipadora, en un apoyo al rey depuesto, por un lado, y una consolidación del poder de los dirigentes coloniales, por otro. Las Cortes de Cádiz de 1810 reconocen la igualdad de derechos de diputados americanos y peninsulares. Sin embargo, cuando Fernando VII regresa al poder en 1814, lo hace imponiendo un régimen absolutista que termina avivando el fuego de la lucha independentista. La literatura recoge las ansias americanistas del momento. José Miguel Oviedo define así las transformaciones que sufre el neoclasicismo. El neoclasicismo dieciochesco se contagia con nuevos ideales que alteran en cierta medida su signo original: la emoción por la naturaleza americana, el interés sentimental por el indio, el patriotismo libertario, la exaltación por las figuras heroicas, el estremecimiento ante los insondables misterios del destino. Los rasgos morbosos y emocionales de la experiencia espiritual empiezan a acentuarse y a señalar un desplazamiento en la visión literaria de los hombres de ese tiempo que abren cada vez más los secretos de su alma. El sesgo confesional e íntimo de su expresión es notorio e introduce el elemento subjetivista y aún egoísta que comienza a definir el periodo. Es esta una época en la que los hombres de letras y los líderes políticos se inspiran mutuamente y en la que el romanticismo es aún una noción débil, pero que en las décadas siguientes será la base de la literatura. Es esta una época en la que los hombres de letras y los líderes políticos se inspiran mutuamente y en la que el romanticismo es aún una noción débil, pero que en las décadas siguientes será la base de la literatura. En las secciones siguientes veremos los diferentes modos en los que convivieron el neoclasicismo y las actitudes prerrománticas. Comenzamos hablando de José Joaquín Fernández de Lizardi. El mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi destacó en la novela y el periodismo. Quizá el primer novelista moderno en desarrollar temas hispanoamericanos, Lizardi buscó modelos en la picaresca, ya en desuso en la metrópoli, en una literatura de carácter ejemplarizante. Sin embargo, sus inclinaciones prerrománticas se dejan caer en sus novelas Noches tristes, imitación de Noches lúgubres de José Cadalso. Su profesión de periodista le permitió acercarse a la realidad del momento y desarrollar instrumentos de análisis de la misma. Oviedo nos recuerda la importancia del periodismo en este siglo y cómo esta misma relevancia revela cambios en la sociedad criolla. El mecenazgo se iba eclipsando y había que escribir para comer. Lizardi fue un reformista moderado que no responsabilizaba al orden colonial de los males de su sociedad. No comulgaba, por tanto, con el sentimiento antihispánico y ultranacionalista de los criollos ilustrados mexicanos. Respondió a su tiempo no como político, sino como poeta, periodista y novelista. El primer poema que se le conoce es Polaca en honor de nuestro católico monarca, el señor don Fernando VII, en el que podemos ver su actitud hacia la corona.
También escribió teatro como el Auto Mariano para recordar la milagrosa aparición de Nuestra Madre y Señora de Guadalupe, o el unipersonal de don Agustín de Iturbide, emperador de México. Mucho más relevante fue su prosa periodística y narrativa. Lizardi fundó, dirigió y colaboró en varios periódicos en los que no solo comentaba sobre la sociedad de su tiempo, sino que además servía a los objetivos ilustrados de informar, educar, entretener y criticar. Por su trabajo periodístico, el mexicano sufrió censuras, persecuciones e incluso llegó a ser encarcelado. José Miguel Oviedo destaca el trabajo de Lizardi para el periódico El Pensador Mexicano, al que Oviedo considera una obra personal de Lizardi. El espíritu crítico de Lizardi, reflejado en tal publicación, no recibió siempre la apreciación de tanto autoridades coloniales como líderes rebeldes. Junto al Pensador Mexicano, folletos y otras publicaciones muestran a Lizardi como un agudo observador y comentarista de la actualidad, un talento satírico y un amable moralista preocupado por la dirección que su país debía tomar para alcanzar los fines que se había prometido a sí mismo. Con la restauración de la Inquisición en 1814, el mexicano, considerado enemigo de la Iglesia, tuvo que terminar la publicación de su periódico. Oviedo opina que la gran contribución de la obra periodística de Lizardi al mundo de las ideas de Hispanoamérica fue introducir en el espíritu enciclopedista algo acartonado de la Ilustración, un tono decididamente popular, un ingrediente de vivacidad y frescura propio de quien se siente más comprometido con los individuos concretos que con las instituciones. El Periquillo Sarniento es quizá su novela más relevante. Una de las primeras manifestaciones modernas de la novela en Hispanoamérica estuvo pensada para ser publicada como un folletín por entregas. Desafortunadamente no se pudo imprimir completa debido a la censura. Solo apareció íntegra póstumamente en 1830-1831. La trama está protagonizada por el mismo narrador del relato, que nos hace saber de su difícil vida muy al estilo de la picaresca. Sin embargo, se aparta de tal tradición en cuanto a que, primero, el pícaro no es responsable de sus infortunios y, segundo, porque el lenguaje que Lizardi utiliza no es el de la picaresca, sino el criollo del mundo colonial. El primer aspecto se refiere al hecho de que Periquillo es víctima de una educación insuficiente. El Periquillo de la ficción escribe su vida para que lo que ha aprendido sirva como ejemplo a sus hijos y para denunciar la ineficiencia y abusos de las autoridades coloniales. A pesar de esto, Oviedo advierte de que el Periquillo Sarniento no es un alegato político, ya que parece más dirigida al hombre razonable, el que prefiere los argumentos filosóficos que al espíritu rebelde. Lizardi escribió otras 3 novelas, Noches Tristes, que luego se llamó Noches Tristes y Día Alegre, La Quijotita y su prima, las 2 de 1818, y Don Catrín de la Fachenda, publicado póstumamente en 1832. Vamos a hablar ahora sobre las letras en las regiones caribeña y andina. La literatura de la emancipación posee un lugar de excepción para el militar y político fundador de la Gran Colombia y Bolivia, Simón Bolívar. Su figura inspiró a muchos literatos patrióticos que lo convirtieron en el material de sus aventuras poéticas. Bolívar fue también el autor de discursos, escritos y cartas que nos hablan del proceso ideológico de la emancipación. En estos textos encontramos a un criollo culto que hace gala de las peculiaridades de su léxico. Las ideas del venezolano Francisco de Miranda también inspiraron el pensamiento independentista hispanoamericano. Influyó grandemente sobre Bolívar y, como Olavide, llevó una vida de novela.
Fue soldado en Melilla y Argel, viajó a los Estados Unidos y conoció a Washington, fue protegido del príncipe Potemkin y la emperatriz Catalina la Grande de Rusia y perseguido por la justicia española. Su diario resume las pericias de su vida y su pasión por el arte y los libros. El limeño Manuel Lorenzo de Vidaurre ha de ser también contado en este grupo de precursores del pensamiento político de la emancipación en su expresión literaria. Repito, el limeño Manuel Lorenzo de Vidaurre ha de ser también contado en este grupo de precursores del pensamiento político de la emancipación en su expresión literaria. Reformista ilustrado, propuso en su Plan del Perú la creación de una monarquía benevolente y eficiente en su país. Trabajó para la Confederación de Bolívar, pero se opuso a su dictadura vitalicia. Otra de sus obras fue Cartas Americanas. El poeta José Joaquín de Olmedo aparece en la historia de la literatura ecuatoriana y en la peruana, ya que, aunque nació en Guayaquil, su familia procedía del Perú. Asimismo, participó en la redacción de las constituciones de ambas naciones. En cualquier caso, ninguna de las dos naciones existía cuando él nació. Olmedo escribió para las Cortes de Cádiz su discurso sobre las mitas de América, en el que defendía la suspensión del abusivo sistema de trabajo indígena. Enfrentado inicialmente a Bolívar, se convirtió en un seguidor entusiasta del militar y llegó a convertirse en ministro plenipotenciario de Bolívar en Londres en 1825. José Miguel Oviedo escribe que esta adhesión emocional e ideológica con el Libertador convierte a Olmedo en el más importante poeta cívico de su tiempo. Su obra más célebre es el Canto de Junín, conocido como Canto a Bolívar, que escribe inspirado por el triunfo de Bolívar en Junín en 1824. Si tal poema y otras composiciones del poeta constituye un documento del drama de las guerras de la independencia, las cartas que Olmedo intercambió con Bolívar consultándole sobre el poema nos dan una idea de los planteamientos estéticos e ideológicos del autor. Bolívar defiende el modo clásico de la oda, mientras que Olmedo sugiere seguir los caprichos de la fantasía, revelando así tendencias prerrománticas. El peruano Mariano Melgar mostró en su obra una ruptura con el clasicismo y propensiones románticas desde ideas del amor imposible y el fervor patriótico. Fusilado por los españoles a los 24 años, Melgar fue el autor de poesía filosófica, cívica y epigramática, pero es esencialmente recordado por la poesía amatoria de Cartas a Silvia y sus yarabíes. Estos últimos son adaptaciones líricas de formas mestizas procedentes de fuentes indígenas. Aunque sus versos son, según Oviedo, monótonos y tediosos, su obra se adelanta a la poesía lacrimosa del romanticismo. El poeta del momento más cercano al romanticismo fue el cubano José María Heredia. Dedicado a la liberación de su patria, sus continuos viajes y lecturas de algunos románticos como Byron, Chateaubriand o Lamartine marcaron su sensibilidad y su poesía, que fue de tipo civil, amoroso e histórico. Sus poemas más destacados fueron Las Silvas en el Teocalli de Cholula y Niágara, que muestran el yo romántico que subjetiviza el paisaje. Vamos a hablar ahora sobre Andrés Bello. El escritor venezolano Andrés Bello es también uno de los precursores de la literatura y pensamiento de la emancipación, pero tal es su importancia que hemos decidido dedicarle una sección completa. Nacido en Caracas, Bello desarrolló una obra que sigue el humanismo clásico de afiliación europea, pero atenta a la sensibilidad de los tiempos y comprometida con las realidades del continente americano. Poeta, periodista, crítico, filólogo, legislador, pedagogo, etc., Bello vivió en Venezuela, Londres y Chile. En Venezuela pasa las 3 primeras décadas de su vida.
Realiza estudios universitarios, trabaja en la administración y es redactor de la Gaceta de Caracas. La formación clásica de Bello quedó completada con su encuentro con Alexander von Humboldt, el humanista y explorador prusiano que visitó Venezuela en 1799. Bello viaja con él al año siguiente y descubre así la importancia de la observación rigurosa de la realidad como la grandiosidad de la naturaleza tropical, lo que será muy útil para su inspiración poética, escribe Oviedo. La madurez artística la logra el autor en su etapa inglesa. Bello llegó a Londres acompañando a Bolívar en misión diplomática, pero tras los infortunios de los patriotas venezolanos en 1812, la misión cesó y el venezolano tuvo que quedarse en el exilio británico. Allí Bello desarrolla una actividad intelectual constante. Mientras estaba expuesto al espíritu romántico inglés, trabajó para la legación de Chile y la de Colombia, escribe sobre el poema del Mío Cid, se encuentra con los exiliados españoles Blanco White y José Joaquín de Mora, etc. De su labor periodística destaca la publicación de las revistas Biblioteca Americana y Repertorio Americano, en las que habla de política, filosofía, literatura y ciencia en relación a la lucha americana por la independencia. En uno de los textos de Repertorio titulado Juicio sobre las poesías de José María Heredia, el venezolano critica la poesía del cubano afín al romanticismo, lo que muestra la adhesión de Bello a la estética neoclásica. Oviedo nos recuerda que, a pesar de este hecho, Bello estaba entonces en contacto con el romanticismo temprano inglés y francés. El romanticismo que escoge Bello es el pasivo de la reflexión y la contemplación, lánguidamente replegado en sí mismo, no el de la exaltación y el desenfreno pasional. Tenía reservas frente al caos emocional y la anarquía formal de ese otro romanticismo que veía encarnado en Sarmiento y en su estilo tempestuoso y arrebatado. Dos de sus poemas de esta etapa, Alocución a la poesía y La agricultura de la zona tórrida, destacan en la historia de la poesía transicional y dejan ver la nostalgia de Bello por su tierra. En Alocución, el venezolano sugiere un programa literario en el que América, espacio de realización del ideal libertario de la humanidad, es presentada también como el espacio para una nueva poesía. Bello pide a la musa de la poesía que abandone la Europa que regresa al absolutismo y que cante la belleza natural y los valores cívicos de América. De este modo, su texto aúna la visión neoclásica de la naturaleza y la aserción romántica de la libertad. En La agricultura, el venezolano, sosteniéndose en la tradición fundada por las crónicas de conquista y los libros de ciencias naturales, busca la utopía en la naturaleza. Oviedo opina que el romanticismo no aparece en la descripción de la naturaleza aún dentro de lógicas neoclásicas, sino en la nostalgia del trópico, cuya naturaleza presenta el exiliado como un reino de bondad natural. En cualquier caso, estos poemas presentan a América como una realidad distinta a Europa. En 1929, Andrés Bello llega a Chile, donde se instalaría de por vida. Allí, como senador, ministro, rector universitario, jurisconsulto y educador, participó activamente en la vida cultural y pública e influyó grandemente en la de todo el continente. Algunas de sus publicaciones son Filosofía del Entendimiento, Principios de Derecho de Gentes, Principios de la Ortografía y Métrica de la Lengua Castellana y Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos. La gramática revela la preocupación de Bello por mantener la lengua unificada, pero también por reconocer las peculiaridades del castellano americano. En 1842, Bello mantuvo una dura polémica con Sarmiento
que, vista en términos simples, enfrentaba el clasicismo y conservadurismo del venezolano al romanticismo y liberalismo de Sarmiento. Oviedo bien nos recuerda que esta polémica se alimentó de un malentendido, ya que Bello, defensor del orden y el equilibrio, no estaba en contra del romanticismo, sino más bien de los excesos en los que tanto clasicismo como romanticismo podían caer. Para Ángel Rosenblatt, Andrés Bello fue un humanista comparable a Goethe. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.